Joe Biden lo logró, y pese al enojo de Donald Trump, ocupará la silla presidencial. Pero ¿cómo está el nuevo presidente de Estados Unidos de salud? ¿Culminará los 4 años? ¿Quién es Kamala Harris y por qué debe importarnos? ¿Qué le depara a México con este cambio de gobierno en los Estados Unidos? Estas y otras preguntas responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Luis Maisel. Hola Luis, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Igualmente, Nadia, qué gusto verte. Luis, hemos tenido días muy ajetreados en cuestión informativa, así que iniciamos por el principio. ¿Ya podemos considerar oficialmente a Joe Biden presidente de los Estados Unidos? El uso de la palabra oficialmente no lo puedes usar todavía. Es presidente electo, pero todavía falta mucha historia por contar. Hay 4 estados donde la diferencia de votos es muy pequeña y el grupo del presidente Trump está pidiendo un recuento. Inclusive hoy uno de los directores del voto en Georgia dijo definitivamente va a haber diferencias, aunque no creo que alcance 10,500, que es el número que hay de diferencia. Pero no hemos escrito el último capítulo de esta historia y de aquí tienen hasta el 6 de diciembre para llegar a una decisión final. ¿Qué opinas de la reacción de Donald Trump? ¿Es probable que no haya habido un proceso limpio o esta acusación es solo el enojo de un hombre que no sabe perder? Mira, te aseguro que van a encontrar diferencias. ¿De qué tamaño son? No sé. Si le hicieron trampa directamente, tampoco sé. Pero cuando es tan apretado el resultado, si recuerdas cuando fue Gore contra Bush, ahí no se acusaron tanto de trampas, sino de mal uso de los famosos pedacitos del papel de voto. Realmente, cuando hay muy poca diferencia, estás hablando de Pensilvania, donde en 12 millones de votos la diferencia es de menos de 30,000. O sea, estás hablando de un diferencial de menos del 0,25%. Y con 0,12 ya lo volteaste de un lado para el otro. Entonces, la gente tiende a contar un poquito como quiere contar. Entonces, cuando hay un poco de incertidumbre, pones la palomita donde más te conviene. Sin duda. Luis, esta victoria pues sorprende a muchos. ¿Por qué ganó Biden? ¿Cuáles fueron los votos que él logró conseguir? No creo que sorprendió a mucha gente, Nadia. Los encuestadores le daban una ventaja abrumadora. O sea, la sorpresa fue que haya estado tan apretada. Y lamentablemente, esta fue una elección no a favor de Biden, sino en contra de Trump. Biden es un viejito con problemas agnósticos, ya lo vimos, con problemas de cognición, pero estaba contra un señor que le cayó mal a mucha gente. Entonces, sus políticas fueron acertadas. Tuvimos 4 años, 3 años y un par de meses buenos hasta que llegó la pandemia. Reforzó un poco la imagen internacional de Estados Unidos como país serio y duro. Quitó una serie de subsidios que eran innecesarios, pero tuvo muchas cosas que a la gente no le gustaron. No le gustó su trato del medio ambiente, no le gustó su posición personal en donde era arrogante, donde era el mejor del mundo, el más grande de todos, y al final no les gustó para nada cómo trató lo de la pandemia. Le faltó esa parte de empatía, esa parte de asociarse con la gente que fue infectada, no tanto el sentimiento, a lo mejor no sabía qué tan fuerte era la pandemia, pero sí debía de haber apoyado a esa gente que se enfermó. Cuando él se enfermó, regresar y no ponerse la máscara, el atacar a los doctores a los que había lavado, todo eso hizo que mucha gente se molestara. Así es, y la gente no olvida. Luis, mucho se ha especulado sobre la salud de Biden. Incluso han habido dudas de que no terminará su gestión de 4 años. ¿Tú qué opinas de esto? Su salud física parece estar bien, lo que no está muy bien es su salud mental. O sea, tiene lagunas en cuanto a lugares, en cuanto a fechas, hizo algunos errores en la campaña que eran hasta irrisorios, pero si te pones a analizarlos no te dan risa.
Dice, cuando competimos con el senador, aquel es el mormón. No se pudo acordar del nombre de Romney. Yo hace poquito dijo, estoy corriendo para senador, cuando estaba corriendo para presidente. Eh, Confusión de fechas, confusión de lugares. Ese es el tipo de cosas. Su tartamudeo es de nacimiento y hay que aprender que así va a ser, va a tartamudear. Pero hubo un momento en que confundió a su esposa con su hermana y luego se rió mucho y dijo, jajaja, ja, ja, era una broma. Pero no era una broma. O sea, la trajo hacia él y dijo, les presento a mi esposa y era su hermana. Entonces, son el tipo de cosas que te preocupan, no porque vaya a equivocarse cuando esté sentado frente a Putin o frente a Xi, pero te preocupan si llega el momento en que ya no pueda gobernar y gobierne a alguien que no elegimos nosotros. Será Kamala Harris, será el ala izquierda del partido a la que sí le tenemos bastante temor, no sé, pero pues te gusta cuando menos que la persona que se ganó los votos sea la que mande y no la gente que lo rodea que se tome atribuciones que la gente no les dio. Luis, ya lo mencionaste. ¿Quién es Kamala Harris y por qué nos debe de importar? Mira, aunque no lo creas, yo estoy un poco menos preocupado que mucha gente. O sea, dicen que es una senadora extraordinariamente liberal. Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que ha llegado muy lejos muy rápido. Como fiscal general del estado de California, se movió muy rápido. Tiene apenas 4 años de senadora y ya es ahora vicepresidente o vicepresidente electo de los Estados Unidos. Es para mí, en vez de Kamala Harris, se debería llamar Veleta Harris, porque para donde sopla el viento así se acomoda. En California tienes que ser muy liberal, muy de izquierda. Eso es lo que te elige, eso es lo que te da los votos. Es una señora, mira, es de padres hindús y jamaiquinos, casada con un abogado prominente judío y no le gusta volar en avión privado y dicen que tiene la colección más grande de bolsas Louis Vuitton de California. Entonces, en una época previa a que tú todavía ni nacías, nosotros decíamos, este es el comunista de Mustang, así decíamos en México. Es muy fácil ser comunista cuando manejas un Mustang. Es muy fácil ser liberal cuando vives en una casa de 6 millones de dólares y tu marido gana $1,5 millones al año. Entonces, yo espero que domine su inteligencia a su deseo de satisfacer al ala izquierda del partido. Ahora, lo que a nosotros como mexicanos nos concierne, pues es México. ¿Cambiará la relación con México ahora con Biden como presidente? Definitivamente va a cambiar. Tenías a dos personajes similares, dos personajes que las instituciones les valían un verdadero comino, que hacían lo que querían cuando querían. Trump con México se portó muy mal y López Obrador se lo aguantó. O sea, siempre decía, es un buen hombre, un buen hombre. Y eso era lo único que hizo por México. Pero tampoco se metió en nada. Biden va a ser una persona que va a hacer que se respeten más las instituciones, las garantías individuales, el clima, o sea, el combate al cambio climático, el hecho de que las fronteras se haya hecho un tratado de libre comercio nuevo, el TIMEC, ese exige ciertas condiciones para México que Trump ignoró. Eso de tener 40% de los empleos donde se pague cuando menos $16 la hora, a México no le conviene. Ese es un golpe fuerte para México. Pero se firmó y no se implementó. Entonces, estás viendo, yo creo, una situación donde va a haber presión sobre Biden de los sindicatos, de la gente que le dio apoyo económico a él y que quiere que se respete eso porque protege los trabajos de los americanos. Entonces, sí hay que tener cuidado y va a haber mucho más responsabilidad, va a haber mucho más contabilidad de lo que hacen los países. Es una persona más fácil para hablar con él, pero por otro lado es una persona que va a exigir más.
Perdóname que vuelva otra vez al tema Trump. Quisiera tal vez preguntarte de una manera muy concisa si pudieras mencionar su error más importante, que fue el que le causó la derrota. ¿Cuál mencionarías? Probablemente yo diría la falta de empatía con la gente. O sea, a la gente le gustaban sus políticas, pero no le gustaba la persona. Entonces, nunca se volvió, no vas a ser cuate de la gente, pero puedes participar más, puedes ser una persona más incluyente, un poquito menos, no sé, alabado de sí mismo. Yo, el hacer América great again, el volver a ser de América el mejor país, qué bonito. Y mucha gente estaba con él. Pero, y sus políticas eran consistentes con su teoría, pero lo que los gringos llaman su delivery, su forma de decir y hacer las cosas, eran bastante pesadas y bastante desagradables. Ahora, lo que a nosotros, y continuando con el tema de nuestro país, nos preocupa más es la economía. ¿De qué modo puede impactar el cambio de gobierno de Estados Unidos a la economía de México? Sobre todo el cambio de partido, me refiero. A corto plazo va a ser un poco benéfico porque definitivamente va a pasar el segundo plan de rescate americano, en donde la gente va a volver a recibir dinero adicional porque sigue habiendo 11,5 millones de gentes desempleadas, más de las que había antes. Las remesas a México crecieron enormemente, increíblemente. O sea, cuando empezó la pandemia estaban en 178 billones de dólares, ahorita están en 194. O sea, eso ha sido favorable para México. Entonces, si hay otra vez más dinero de la gente más humilde, creo que va a haber más remesas a México. Ahora viene supuestamente ya una vacuna, esto va a ayudar a que haya más actividad económica, el precio del petróleo va a subir, ayuda a México. Si la gente realmente cree en la vacuna, va a viajar un poco más. México es un lugar muy atractivo para viajar. Todo eso es favorable. O sea, sigue estando el problema de la inversión extranjera en México. Esa no la van a fomentar directamente y mientras el presidente de México sigue en su actitud, lo de los fideicomisos fue una cosa espantosa, o sea, y yo no entiendo cómo no ha habido una mayor respuesta. Las garantías individuales a la inversión no existen y fue una demostración nueva de que el Estado de Derecho, pues, del derecho que todos conocemos no existe. Los de los 4 pilares fundamentales de la economía de México vinculadas con los Estados Unidos, 3 de ellos deben de mejorar. Entonces, sí debe ser ligeramente favorable. El más importante de todos sería el que no va a mejorar, que es la inversión extranjera, la creación de empleo y la creación de riqueza nacional. ¿Y tu pronóstico para las bolsas de valores? Mira, el día de hoy fue muy interesante. La bolsa, el Dow Jones, que son 30 acciones, subieron 850 puntos. Pero las empresas tecnológicas bajaron 185 puntos. Fue más grave la caída de la tecnología que el incremento del Dow. La reacción del mercado no fue ligada a Biden ni a que pasara de los 270 votos. Fue ligada totalmente a la declaración de Pfizer de que el 90% de la gente que está en su fase 3 reaccionó favorablemente a la vacuna. Pero la actitud fue ridícula. O sea, la actitud fue, ya acabó la pandemia. Las acciones de Delta Airlines y de Marriott subieron 25%. Las acciones de Zoom se cayeron 21%. Las acciones de Amazon se cayeron $180, se cayeron 6%. O sea, imagínate que hubieran dicho, hoy por orden presidencial se acabó la pandemia. Así fue la reacción del mercado. Y tú y yo sabemos que esto todavía falta mucho para que se cure. O sea, dicen que a lo mejor va a haber 50 millones de vacunas de aquí a fin de año si todo va bien, y que no va a haber vacunas masivas hasta mediados o fines del año próximo. Entonces, si nos queda un año de pandemia, la cosa no va a estar bien. Ahora, en general, las bolsas de valores reaccionan favorablemente a los programas de apoyo y les gustó muchísimo, y esto no lo hemos comentado, Nadia, que haya quedado, hopefully, como dicen los americanos,
el sistema de peso y contrapeso. Aparentemente el Senado se mantiene republicano. Faltan 2 elecciones en Georgia la primera semana de enero, porque se quedaron esos 2 lugares abiertos, porque tienen una ley especial que requiere mayoría absoluta para ganar el Senado. Pero lo más probable es que el Senado quede 51 o 52 a 48 o 49. Entonces, eso no va a permitir que haya grandes cambios en los impuestos, que haya grandes cambios estructurales. Y el dejar atrás la incertidumbre y saber que 4 años más la cosa va a estar bien balanceada, va a hacer que los mercados estén estables. Afortunadamente. Luis, tú sabes que yo siempre soy una persona respetuosa, sería incapaz de hacerte una pregunta personal, así que no te voy a preguntar por quién votaste. Voy a ser un poquito más pues elocuente y preguntarte si ganó la persona por la que votaste. Es una forma muy discreta, o sea, realmente has de haber pensado mucho antes de hacer esa pregunta. Muchísimo. Yo te voy a decir una cosa, te voy a contestar igual de diplomáticamente como tú preguntas. Mi voto en California es irrelevante. California lo ganó por más de 3 millones de votos Biden, y lo que yo votara no cambiaría qué va a pasar. Si me preguntas por quién voté en función del Congreso y el Senado, aquí no hubo cambio de senadores. Si me preguntas por quién voté, voté por los republicanos. Yo soy de la idea, socialmente soy demócrata, soy antiarmas, yo no soy homofóbico y creo que la mujer debe tener derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo. Me choca el aborto como método anticonceptivo, pero sí creo que la mujer puede decidir. Esas son las 3 principales posturas de los demócratas. Pero yo soy de la idea que hay que enseñarle a la gente a pescar, no hay que regalarles pescado. Y esa es la posición de los republicanos. Entonces, subir el welfare y quitarle más impuestos a los ricos para darle incentivos para no trabajar a los pobres va en contra de mi forma de ser. Que hagan toda clase de programas para que más gente trabaje y que al final la redistribución de la riqueza sea arriba y no abajo. O sea, que todos estén mejor y no que todos estén peor. Claro, lo que debería de imperar siempre. Luis, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu claridad como siempre, y seguimos al pendiente de toda la información para ver qué va pasando. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, Nadia. Saludos a ti y a toda la gente de Enlace Judío. Nos vemos. Bye. Un abrazo.